La comunicación se entiende como la interacción en la cual un emisor envía un mensaje a un receptor, roles que se intercalan según la estructura de dicha interacción, misma que sucede mediante un código común. Existen diversos tipos de comunicación. Uno de ellos es la comunicación intercultural, la cual consiste en la interacción verbal o no verbal entre personas de extractos socioculturales distintos, teniendo en cuenta a la cultura como el conjunto de formas y expresiones que constituyen a la forma de vida de una sociedad y la caracterizan en el tiempo. ¿Cómo el fenómeno de la inmigración y la migración puede entenderse como un claro ejemplo de comunicación intercultural? Comencemos esclareciendo ambos conceptos, ya que ambos suelen ser confundidos por la mayoría de las personas. Ambos se refieren a la mudanza de un grupo o persona de un país a otro. El término inmigración se utiliza para nombrar la entrada de personas a un país al cual no son originarios, con la intención de vivir en él. En cambio, la emigración es comprendido como el movimiento de salida de un país para vivir en otro. Es decir, inmigración designa a la entrada de personas y la emigración designa a la salida de personas. Entonces, tanto la emigración como la inmigración son ejemplos de comunicación intercultural, puesto que su praxis implica una serie de interacciones con personas de un país distinto al de la persona que se encuentra en calidad de emigrante o inmigrante. En el caso de la inmigración, que es muy dada en el país y en la ciudad, puesto que es un punto estratégico que une distintas ciudades y en sus vías férreas pasa uno de los trenes que suelen ser abordados. En la estación Lagos de Moreno logramos contactar con un miembro de seguridad de Ferromex, de la misma estación, quien nos comentó que ha llegado a ver hasta 25 personas debajo de las tolvas y sobre las góndolas, es decir, algunos al costado, y sobre cierto tipo de vagones, por lo regular donde transportan grano o que van en vasillaje, término que usan para referirse a los vagones vacíos. Concluyó aclarando que no intervienen, a no ser que ellos se acerquen a pedir ayuda. Ellos la proporcionan como cualquier otra persona sin importar su color de piel o aspecto en general. Logramos entrevistar al señor José en calidad de inmigrante, ahora en camino a su lugar de origen, puesto que vivió una experiencia negativa al no encontrar empleo en Estados Unidos y ser regresado por las autoridades. Pues más o menos, pues, yo ahí vengo pidiéndoles un pesito dos, la gente me lo regala o me regalan un taquito ahí de pasadita. ¿Es solidaria con ustedes? Sí, más o menos. ¿Y cómo lo trataban allá? Pues estaba con puros compañeros conocidos. Ahí nos quedamos en el monte, con unas cobijas y todo, ahí estábamos en una bodega, no la hicimos, nos atoraron los migraciones, los de la Border Padre, de los agentes de ahí, del borde. Y pues ya nos revisaron, nos echaron para acá, nos dijeron Nos que revisaron, pero nomás nos encerraron cruzaron la frontera unas 3 horas, nos encerraron nomás ahí, en el y paso. ya los dejaron que Sí. ustedes llegaran solos. Sí, como ves. ¿De dónde? Entonces, ¿no convivió mucho con las personas de ahí o nada más con sus amigos? Pues no, casi nomás con puros compañeros. Con puros compañeros. ¿Y las personas con las que sí pudo convivir, que son de allá, cómo lo trataban? Las de dónde, de allí de la frontera. Ajá, de la frontera. Pues caricativos y se portaban más o menos ahí. ¿Nunca lo discriminaron, lo trataron mal? Pues no, hasta eso nosotros no. Se portaron bien. Incluso cuando los encerraron, ¿los trataron bien? Pues allí nomás nosotros nomás nos dijeron que no podíamos hacer nada, ni un movimiento ni nada, permanecíamos callados y no nos iba a pasar nada. Digo, no les va a pasar nada, permanezcan callados, pongan todas sus pertenencias en una mochila, ¿vale? Y ya lo pasan a uno allí nomás. ¿Cómo ves? ¿Usted cómo puede describir su experiencia? Pues no, pues, más o menos, que me fue más o menos bien, oiga, no me fue tampoco muy mal. En cuanto a la emigración, conlleva también una comunicación parecida con personas pertenecientes al país involucrado. Contactamos a Marlene, quien estuvo en Colombia y Brasil, y a Moisés, que estuvo de intercambio en México, quienes nos compartieron sus experiencias. Hola, mi nombre es Marlene y voy a platicarles mi experiencia en Brasil como extranjera. Las personas en realidad fueron muy comprensivas al saber que yo no era brasileña y que no hablaba perfectamente el portugués. Entonces, yo creo que fue el contexto en el que me encontraba, que era un contexto pues académico en la universidad. Los maestros fueron muy comprensivos. Bueno, la comunicación sí fue complicada al principio. Cuando yo llego al aeropuerto, yo no, a pesar de que ya sabía la teoría del portugués, no me animé a hablarlo porque se escuchaba muy diferente a lo que yo había practicado y sí, me dio como pena hablarlo.
Después sí empecé como a intentar hablarlo, aunque me corrigieran, aunque me dijeran: La verdad es que no te entiendo", porque sí, en el portugués necesitas aprender muy bien la pronunciación, ah, porque puede, o sea, dependiendo de cómo suena y cómo lo pronuncias, va a depender el significado que tenga la palabra. Eu consegui falar muito bem o português. Eu fiquei muito grata com todas as pessoas que me ajudaram no caminho. E bom, Oi, boa tarde. Eu tô fazendo esse vídeo para ajudar na tarefa de uma amiga mexicana. Bueno, mi nombre es Moisés, soy brasileño y viví en México en 2018 por un intercambio internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Y yo puedo contar para ustedes que mi experiencia fue increíble. Yo amo México, las personas mexicanas son muy amables. De hecho, yo casi no hablaba español cuando llegué en México y entonces aprendí mucho. Ahora ya hablo bien, más bien el español. Y bueno, aprendí mucho en México con la cultura, las personas, la manera como las personas me recibieron fue muy, muy hospitalaria y todos muy amables, así que no tuve problemas para relacionarme con las personas. Entonces, essa foi minha experiência em México. Muito obrigado. Acudimos a la oficina de atención al migrante, donde la licenciada Natalia García Aguilera nos comentó acerca de cómo intervienen con el fenómeno en cuestión. Para las personas que vienen de otros países hacia México, nosotros nos apoyamos mucho de la oficina de enlace del Instituto Nacional de Migración, que ellos se encargan ya a lo mejor de darles algún seguimiento si necesitaran algún papeleo o algo. Entonces, ¿personas de otros países sí han venido aquí a solicitar ayuda? Sí, han venido aquí, nosotros los apoyamos con lo que está en nuestras manos, pero la mayoría de las veces sí se canaliza para el Instituto Nacional de Migración. Finalmente, tanto a la inmigración como a la inmigración existe un proceso de comunicación intercultural, muy versátil y claramente en distintas medidas y con distintas dificultades, según la manera en que se realizan dichas prácticas. Es importante reconocer esta comunicación, ampliarla y no dejarla en calidad de no verbal, ya que ambos procesos son complejos y seguramente te agradecerán por ello.